Thanks everyone for joining us for today's Board Open Forum. Gracias a todos por unirse con nosotros a este foro abierto. Como ustedes saben, este trabajo se basa en el grupo de trabajo de la reforma de gobernanza. Les agradecemos mucho por su trabajo y como ustedes saben, ellos recientemente presentaron un informe de sus esfuerzos en el grupo de trabajo. Destacaron muchos temas preocupantes, así que este foro y los siguientes foros son un esfuerzo por la Junta para poder escuchar de la comunidad más amplia en cuanto a estos temas que destacaron como importantes. El primer tema es la diversidad del Consejo, así que nos vamos a enfocar en ese tema el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Hay unos puntos logísticos que queremos mencionar para el foro de hoy. Primero, como ya saben, al momento de iniciar esta sesión, hay un código de conducta para los miembros de la Internet Society y les pedimos que por favor cumplan con esas normas. Tenemos interpretación simultánea disponible en inglés, francés y español y subtítulos también disponibles en inglés. Por favor, mantengan su micrófono silenciado si no están haciendo una pregunta y utilicen el chat para hacer cualquier pregunta que tengan. Si desean intervenir de manera verbal, por favor levanten la mano y nosotros les notificaremos, mejor dicho, cuando sea el turno de ustedes. Si están haciendo sus preguntas por chat, por favor incluyan su nombre y país. En mi caso yo escribiría TED, Portugal. Así que pueden escribir sus preguntas en francés o español. Las preguntas se van a traducir y luego se las mandamos al presidente. Y como saben, la sesión se está grabando y luego compartiremos el enlace después de la llamada. Aquí les mostramos cómo funciona la interpretación y el servicio de subtitulado. Gracias. Aquí tenemos el programa para el día de hoy. Tenemos primero una bienvenida y la presentación, que es donde estamos en este momento. Luego vamos a repasar las limitaciones en cuanto al grupo de trabajo sobre la reforma de gobernanza. Algunos temas se establecieron para la consideración y hay otros temas que no están incluyendo en las consideraciones del grupo de trabajo por algunas limitaciones. Así que tendremos algunas consideraciones adicionales sobre la logística y luego les cederemos la palabra a ustedes para comentarios y preguntas. Siguiente diapositiva. Aquí están las limitaciones. Para los que están escuchando, las limitaciones estaban en consonancia con el origen y la declaración de la misión de la Internet Society y los documentos de constitución. Las propuestas consideradas por este grupo de trabajo no incluirán propuestas que reduzcan la capacidad de las comunidades de partes interesadas de elegir candidatos para formar parte de la Junta de Fideicomisarios, ni propuestas que requieran la reubicación o disolución de la Internet Society, tal y como está constituida en los Estados Unidos. Además, este grupo de trabajo no considerará propuestas que violen o anulen las relaciones y acuerdos legales actuales entre la Internet Society y la ICANN o entre la Internet Society y el registro de interés público. Así que esas son ciertas limitaciones que incluiremos en la conversación del día de hoy. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos del tiempo que tenemos. Eso es algo que vamos a abordar el día de hoy. Así que les cedo la palabra a ustedes y espero escuchar de ustedes y saber cuáles son sus comentarios. John? John, See if I can get my, there we go. a ver. I know we've been going around with this a lot. Bueno, yo sé que hemos mencionado esto un par de veces, pero me gustaría repasar lo que han hecho los comités en los últimos años para poder tener candidatos más diversos. As I keep pointing out, I mean, the way it's Yo, organized, we como have he six mencionado antes, la agencies manera que that are funciona es que hay to tres whoever they want to grupos pick. y ellos And my pueden suggestion is elegir for los each one candidatos. its own Así que, en mi criteria about how opinión, cada specific they uno want tiene to sus propios meet with candidates. criterios And en sometimes cuanto a lo que it's desean en un a candidato.
Así que a veces podemos obtener candidatos de una zona geográfica más amplia o con más equilibrio en cuanto a género y a veces no. Así que tal vez podemos tener una solución más plausible. Entonces podremos tal vez incluir más criterios. Yo ya llevo un tiempo aquí en la Junta. ¿Y qué se ha hecho recientemente para buscar candidatos más diversos? Bueno, hay algunos involucrados, además del de PRI. Tenemos el comité también para los candidatos de las elecciones organizacionales y de este capítulo. Así que para la selección se utiliza un mecanismo del IEB, pero los dos que se hacen para los miembros organizacionales, me pregunto si tal vez un miembro del comité de este año quisiera hacer uso de la palabra. Hola, es George. Yo puedo hablar sobre ese punto. Bueno, creo que la manera más efectiva en la cual hemos podido identificar un grupo diverso de candidatos es tener a personas en el non-com que son un grupo diverso. El año pasado tuvimos un miembro muy activo, él era de Pakistán y como resultado obtuvimos un candidato de Pakistán quien fue elegido. Este año tuvimos mayor diversidad en cuanto al grupo y esto causó que los miembros del grupo de non-com, quienes reclutan a candidatos, quienes creen que podrían estar en la junta, pues ellos van a sus regiones, a sus países, ellos acuden a las personas que conocen, a sus compañeros en estos países y de esta manera podemos obtener una mejor selección. Así que diversificamos el grupo, el non-com, y así es, bueno, esa ha sido la mejor solución hasta ahora para poder lidiar con este tema de diversidad. Gracias, George. Además de eso, los non-coms, los comités, históricamente se han acercado a los capítulos, a los grupos y les han pedido que piensen en la diversidad cuando nominan sus candidatos. Así que, pues, la diversidad también se puede lograr si cada una de las comunidades está consciente del deseo que tiene la Junta y la comunidad más amplia de tener una Junta diversa. Luis, muchas gracias, Ted. Gracias, John, por su pregunta. Bueno, yo puedo decir que la diversidad en el grupo, en el non-com, en verdad que es una reflexión de lo que sucede en los capítulos. No hay nada más diverso en ISO que en la Internet Society que los capítulos mismos. Así que yo creo que los capítulos, que los grupos, como cuando usted se refirió a otros grupos, que, que estos capítulos en verdad se ven representados en el non-com, en estos comités, y que cuando obtenemos estas nominaciones, ahí veremos en verdad la diversidad de la Internet Society misma. Gracias. As the chair of the PIR non-com this year, Como presidente reflects George's de non-com del grupo, yo diría que mi experiencia en verdad tiene mucho que ver con lo que dijo George. Yo creo que esta participación personal de poder compartir esta información es lo clave. Por lo menos en el de PRI, nosotros vimos que muchos de los candidatos vinieron de otros grupos y conocían a personas, así que si podemos compartir más sobre estas oportunidades y podemos animar a otros a que participen, pues así podemos ayudar a que tengamos un grupo de candidatos más diversos.
Y hay algo más que yo creo que incluí en mi informe de DRI, es que es importante rastrear la diversidad que tenemos. Queremos que tengamos esta diversidad continua en los grupos durante este proceso. Así podemos ser responsables en cuanto a la diversidad también. Gracias, Richard. Hay una pregunta en el chat de Gunela en Australia. Es parte del grupo de accesibilidad. ¿Es que se ha considerado las cuotas o otro proceso parecido en cuanto a la diversidad geográfica en discapacidad o de género? ¿Es que se ha considerado un aumento en el número de miembros en la Junta para abordar la diversidad? Bueno, esto sí se ha considerado y como se mencionó antes, cada grupo manda miembros a la Junta, así que la idea de crear una cuota tiene el efecto práctico de imponer un aspecto en estos tres grupos distintos y esos tres grupos tendrán que tomar decisiones independientes para poder lograr su cuota. Esto es difícil, así que lo hemos considerado, pero es algo difícil poder tomar esa decisión, ya que hay limitaciones en cuanto al grupo de reformas de gobernanza. Queremos garantizar que los grupos de ISOC puedan mandar sus miembros al Consejo. Y voy a indicar aquí que hay una diferencia considerable en cómo se eligen a los miembros y la manera que deben fungir una vez que estén en la Junta o el Consejo. Una vez que están en el Consejo, tienen su responsabilidad como fideicomisarios, no están ahí representando al grupo que los eligió. Por ejemplo, a mí me eligió el grupo organizacional, pero yo no represento al grupo organizacional en la Junta. Como todos los otros miembros de la Junta, nosotros trabajamos juntos por el bien de la sociedad. Eso significa que el mecanismo para seleccionar a las personas tiene la intención de que, bueno, los conocimientos y la pasión de la comunidad de ellos esté presente en la junta, pero no representan a su grupo, al grupo que los eligió. El otro punto que se mencionó en el chat es que, bueno, que ICANN se enfrenta a un tema parecido, ya que puede ser complicado con la designación. Otro punto es si se ha considerado un aumento en, en la cantidad de miembros para abordar el tema de diversidad. Sí se ha considerado. ¿Y cómo se han escrito los estatutos actuales? El Consejo puede seleccionar a individuos para unirse. Puede ser un número limitado que se selecciona de esta manera. Y hemos considerado utilizar ese poder para aumentar la diversidad, sea en términos de género, geografía, etcétera. Estas designaciones son estándares, son de 3 años, así que cualquier esfuerzo que tome la conjunta para aumentar su diversidad a través de este mecanismo crea esta designación de 3 años. Y en verdad, esto no refleja los problemas que veríamos en los siguientes años. Por ejemplo, si vemos un problema de diversidad geográfica en el primer año, lo podemos abordar, podemos nombrar a una o más personas para que se unan a la junta, pero tal vez vemos problemas geográficos distintos en el segundo o tercer año. Así que es un poder limitado y no es uno que hemos utilizado actualmente, a pesar de que sí hablamos sobre esto en el último año. Si se utiliza este poder, bueno, probablemente se utilice para los problemas de diversidad que parecen ser de larga data y no los temas de diversidad que nosotros pensamos que pueden ser un resultado de la Junta en un año o 2 años.
There's a comment from Paul Wilson in the chat that the explanation. Hay un comentario de Paul Wilson en el chat que la explicación hace parecer que la diversidad de los cambiadores de la Junta, o sea, que cambia muy a menudo, pero que no es la impresión que uno recibe. Gracias por el comentario. Quisiera hacer seguimiento o dar un comentario adicional. Gracias, Ted. Sí, como mencioné, si le preocupa que una cita de 3 años por parte de la Junta tenga un efecto adverso en el segundo y tercer año, se supone que la diversidad y el equilibrio cambian muy a menudo. Y como dije, no es la impresión que uno recibe. Así que por eso me parecía que a pesar del compromiso de 3 años, sería probable que tendría un efecto sobre o un impacto sobre el equilibrio. También el ICANN y el otro proceso son muy diferentes. Lo que entiendo es que es una de las responsabilidades de las citas de ICANN de abordar los temas de diversidad que pueden surgir de las partes interesadas que hacen sus propias actividades y asignar directores dependiendo de sus propios criterios que tiene que ver con su experiencia y podría resultar en una falta de diversidad. Y por eso ICANN está o existe para abordar esa diversidad. Quizás me equivoque, pero me parece que es una de las responsabilidades de ICANN y creo que se podría replicar de alguna forma. Me parece que de esta forma limitamos el papel que desempeñan los constituyentes. Gracias por el comentario, Paul. Y solo para clarificar, no se trata de hacer una única cita y que tenga un impacto comprensivo. Debido a la capacidad restringida, tendríamos 3. Y así abordamos la desigualdad de género y otros temas. Y también abordaríamos otro tipo de diversidad, por ejemplo, diversidad geográfica y otros. Es decir, que esto aumentaría el tamaño de la Junta y esto en consecuencia tiene otros efectos. Hay más comentarios en el chat y tenemos aquí uno de Farsana. De hecho, en el Consejo GNSO, las cuotas son más o menos, es difícil, pero sí se puede hacer. Y Cheryl dice, tiene una diversidad específica en cuanto a los requisitos, así que sí puedo equilibrar. El papel es importante, pero no el único propósito. Sí, yo ahora me encuentro en el liderazgo y el proceso de repaso de ICANN. El papel que desempeñan en cuanto al equilibrio sucede después de que varias partes han tenido sus citas y asegurarse de que todos estén cuanto más cómodos posibles, depende de las nominaciones. Y de hecho, en este momento nosotros nos encargamos de cumplir con la diversidad a diferentes niveles y enfocarnos en áreas de trabajo específicos que no son tan obvios, como por ejemplo uso de idiomas, la economía, desde donde uno procede. Entonces, este proceso realmente depende de un equilibrio internamente de la Junta. Entonces, puede existir un papel muy diferente.
Así que la ICANN realmente juega un papel importante aquí. Gracias, Yeah, I Richard. just want to thank Cheryl for a couple of Sí, points, gracias, Cheryl, por especially the point about algunos de los soft aspectos que skills. mencionó, especialmente de las Yeah, I mentioned destrezas them this year as we que consideramos este año también. like the ICANN non-com, the PIR non-com we have here as an Eh, nominating body, not a nominating body. ICANN llevamos varios Really años thinking about how to con generate organizar estas citas y including queremos realmente desarrollar un equipo apropiado para la Junta with that in mind, de Relaciones Públicas y que tengan las destrezas apropiadas. Y teniendo esto en cuenta, me interesaría saber lo que piensan los participantes primero sobre ese equilibrio de las destrezas o las habilidades. Como parte de la Junta, yo me imagino que otros en la Junta también tienen muy claro las habilidades que esperamos que tengan otros y qué pensarían que sería útil como habilidad. Y quizás podríamos también aconsejar a la comunidad qué sería útil. Y ahora otra pregunta es más general. Me interesaría saber qué dimensión de diversidad les interesan más en cuanto al trabajo que lleva a cabo la Junta de Internet Society, en cuanto a la diversidad de género, también de habilidades, de accesibilidad. También nos enfocamos principalmente en la diversidad geográfica y de género, pero me interesaría saber qué aspectos de diversidad les interesan más en esta comunidad. Gracias. Charles Mock tiene una pregunta similar en el chat. Siguiendo los comentarios y preguntas de Paul y Junella, ¿la NOMCOM tiene alguna evaluación sobre los problemas relativos que tenemos con el género, el equilibrio de las habilidades geográficas de discapacidad? ¿Qué sería la brecha? ¿Cuál sería la brecha más importante que ven? ¿Hay algún comentario de algún participante? Well, maybe I'll chime in. I'm Charles. I just actually the reason I asked is that I want to get Sí, una de las preguntas from the NOMCOM o una de las razones por las cuales pregunté es porque quisiera una evaluación más clara de NONCOM acerca de estos temas. En el momento decidieron no llevar a cabo esa cita todavía, pero ¿cuáles son las razones reales? La única es una que ha mencionado usted sobre los cambios en la brecha que pueden cambiar de un año a otro. Y por esa razón me pregunto que aparte de las otras brechas, ¿cuál es la evaluación de NONCOM o de la Junta? ¿Cuál sería la razón más importante? ¿Y cuál podría ser la que sea a largo plazo? Usualmente considero que tiene que ver con lo que hemos mencionado: género, discapacidad, geografía, el equilibrio de las habilidades. Y algunos de ellos deben ser a largo plazo, porque la Junta o NONCOM consideran todavía que básicamente no han ejercido esa opción todavía. Muchas gracias. Sí, como NONCOM no es un cuerpo que apunta, entonces es la comunidad que selecciona. Y ha sido el caso durante ya un tiempo que los candidatos que se presentan son diversos y no es necesariamente el caso de que formas específicas de diversidad han sido seleccionadas. Entonces, esas dos fases que existen es una de las complicaciones que dificulta este tema. Si la Junta, por ejemplo, fuera a enfocarse en un tema difícil en cuanto a la disparidad de género que ha sucedido en la Junta anteriormente, habría que ver qué podríamos hacer para lidiar con este tema
sin cambiar los constituyentes y al mismo tiempo elegir miembros de la Junta. Es una de las complicaciones que tenemos y por eso la disparidad de género es uno de los problemas más duraderos. Y realmente se trata de cómo se define. Eso también ha sido un desafío. Si se define la diversidad de género como, por ejemplo, un miembro de por lo menos uno de estos lugares geográficos debe ser tal. Entonces uno piensa, realmente estamos siendo representados geográficamente apropiados. Hay varias intervenciones en el chat. Richard Barnes ha comentado, gracias, Cheryl. ¿Cuál es la razón por la cual no hemos hecho otra? ¿Cuál es la razón por la cual se ha decidido no hacer más citas todavía? Dice Charles. John Lavin dice que las diferentes entidades y organizaciones también pueden nominar a alguien que quieran por solicitud y los votantes se pueden escoger a quien quieran. Balsane dice que cuando personas nuevas se presentan para posiciones y no son elegidas, es uno de los problemas que tenemos ahora con nuevos voluntarios. Se quejan por la diversidad, pero cuando tenemos candidatos que no son hombres, entonces no votan por ellos. Luego, Cheryl dice que la diferencia entre las citas por partes de ICANN y versus ICANN y las citas de NONCOM, y Luis nota que en cuanto al género, vale la pena hablar sobre el equilibrio de género en la industria y en la membresía. Luis, ¿quisiera comentar más acerca de este tema? Sí, gracias, Ted. Durante los últimos meses hemos llevado a cabo un análisis acerca de cómo la industria de telecomunicaciones se equilibra en cuanto al género. Además, hemos considerado otras juntas que se puede comparar con ISOC y no hay equilibrio, no hay paridad. Si estamos considerando la membresía que se reflejará en la habilidad de la carta para la Junta, bueno, lo diré de una forma desde el punto de vista de ingeniería eléctrica. Hay una falta de congruencia porque no hay una paridad desde el origen. Así que es difícil tener un resultado que incluya paridad. Y hay tantas medidas. Varias organizaciones estudian la diversidad por dentro de la Junta. Ahora no estamos sobre la línea, pero no estamos tan lejos de los estándares que tienen las organizaciones de caridad en los Estados Unidos o en Europa. Es difícil en cuanto a la paridad en las juntas. Gracias. Gracias. Y Cheryl también comenta que ICANN NCS está específicamente diseñado para atraer cualquier oportunidad en cuanto sea posible y personas nuevas a las posiciones. Es posible, por ejemplo, que la ITF pueda escoger a alguien que no ha participado en la ITF si piensan que esa persona no ha sido un miembro de la junta apropiado y el mejor candidato. Es un problema para identificar los candidatos y también decidir escogerlos. Pero las organizaciones
No tienen que específicamente escoger a alguien que ya sea un participante, les da algo de libertad que pueda ayudarles a abordar los problemas que están siendo mencionados. Hi, it's Charles. Hola, It seems to es me that Charles. has has it been considered that Según mis maybe an perspectivas, appointment se ha could fit considerado tal vez que un period nombramiento of the a term corto instead of plazo 3 years, maybe 1 or 2 years. podría ser tal vez 1 o 2 años en vez de los tres Absent años. the, one of the problem with Pues non-com is that you bueno, uno de often los problemas con you have to recruit non-com someone es may que say but uno tal vez recluta o nomina a alguien the way quien that en verdad non-com may try no to refleje la manera close a particular gap. en la cual But non-com desea cerrar has it been cierta considered that brecha. maybe appointment Se ha afterwards considerado is que a tal vez way to se help pueda them nombrar try to a find alguien a balance? después para ayudar a encontrar Thank ese you. equilibrio. Gracias. Bueno, ese fue el problema general que estaban abordando en el grupo de trabajo de gobernanza este año. Si la Junta de Internet Society hace nombramientos con la intención de resolver o mejorar ciertos aspectos de diversidad, ¿cómo sería ese proceso? Y bueno, vemos una pregunta ahí. ¿Es que la Junta seleccionaría al candidato después de una llamada abierta o es que la Junta seleccionaría al candidato de grupos de candidatos que la Junta pensaría que podían abordar ese tema o se utilizaría otro proceso completamente? Y pues no se ha progresado mucho en cuanto a ese tema aún en el comité. Es un tema difícil. La Junta, si ellos fueran a hacer el nombramiento para poder abordar ese problema específico de diversidad, ahí tenemos tal vez un problema. Tal vez el consejo o la junta sabe dónde le hace falta cierta capacidad. Tal vez, por ejemplo, si sienten que necesitan conocimientos financieros que no ven entre sus miembros, pues podrían comunicarse con personas que tienen esos conocimientos específicos. Pero tal vez ese proceso no sería la mejor manera de resolver otros problemas de diversidad como temas relacionados con género o con la diversidad geográfica. Así que tal vez una convocatoria modificada podría ser una solución apropiada en esos casos, pero es complejo. En todos estos casos es probable que se pueda abordar la diversidad en más de un solo aspecto. Así que hay que saber cómo es que se va a tomar esa decisión si vamos a hacer una convocación abierta. Y de no ser el caso, tal vez se va a cerrar la brecha con alguien que ya está en el grupo. Esto refuerza maneras en las cuales puede ir modificándose el grupo. El grupo o el comité habló sobre este tema, pero no ha progresado aún, lamentablemente, para poder formular una propuesta. Veo que Richard ha alzado la mano y después veo una intervención en el chat. Adelante, Richard. El punto de Charles me inspiró. Él habló de los nombramientos a corto plazo. Me gustaría hablar de otra dinámica. La Junta está compuesta actualmente de cierta manera que se debe a la manera que se nombran a los fideicomisarios. Y vemos que los miembros rotan mucho, particularmente cuando se compara con otras juntas en otras organizaciones. Esto puede ser positivo, pero también presenta un desafío en cuanto a la constancia organizativa para la misión y ciertos proyectos. Así que yo creo que esto lo debemos considerar si estamos pensando en estos nombramientos a corto plazo, ya que esa dinámica de cambio aumentaría incluso más.
Sí, también tendríamos que actualizar los estatutos que tienen los términos en este momento. En el chat, Paul escribió que le gustaría saber si hay maneras útiles o aceptadas para medir la diversidad de una manera objetiva, para que se pueda medir el rendimiento y se puedan fijar objetivos. Le interesa el nombre de APNIC. Pues sí, se han utilizado ciertas medidas en el pasado. Esas medidas se podrían aplicar en estos casos. Luis ha incluido en el chat una lista de referencias. Ahí las podrán ver, no las voy a leer en voz alta, pero si están escuchando, las vamos a incluir en la transcripción. I will add on Paul's measurement point. En It does seem like cuanto al comentario de an exercise Paul, that one could sí potentially parece que en if we principio were ese to compare podría ser un conversations between ejercicio que metrics, hacemos in the context si of some nosotros other measures of diversity tratamos de that we aportarle institute, más say contexto a diversity otras medidas de across a variety diversidad, of organizations. digamos, por ejemplo, en la división o en ciertos grupos, podría ser posible. Gracias. Bueno, me gustaría indicar en respuesta al punto que hizo Luis, vemos una falta de diversidad en ciertos grupos, lo cual es inquietante. Si miran, por ejemplo, el ITF, ellos hicieron una encuesta en una de las últimas sesiones y en la encuesta las respuestas incluían el género o la raza con la cual se identifican las personas. Y la diversidad de género era que solamente el 10% de las personas participando se identificaban como mujeres. Esto evidentemente significa que si ellos estuvieran buscando candidatos de manera interna, no tendrían la diversidad que quisiéramos tener en el consejo. Luis. Luis. Yeah, thank you, Ted. Sí, gracias, Also, Ted. if we look into geographical Bueno, si diversity, miramos la diversidad it's a geográfica common measure. también, If esto we es look algo at que se mide places where frecuentemente. ISOC has a Si presence, miramos los lugares donde ISOC tiene una speaking specifically about presencia, sectors, y bueno, específicamente estoy hablando de las divisiones, nosotros debemos aceptar que en la región del Pacífico no tenemos una gran presencia de la Internet Society, como en muchos países en esta región de Asia. Esto crea esta limitación que mencioné anteriormente, es decir, que no hay tantas oportunidades para tener una diversidad real, ya que vemos que solamente vienen personas del lugar donde tenemos una presencia como la sociedad. Muy bien, Luis, pero me gustaría mencionar lo que dijo George antes. Si tenemos una non-com lo suficientemente diversa para incluir a miembros de distintas zonas geográficas, la probabilidad de diversidad geográfica entre los candidatos aumenta. El resultado es que el consejo selecciona de ese grupo y la diversidad aumenta. Así que es probable que podemos alentar a personas en distintas regiones a que participen como miembros del NONCOM o que nominen candidatos al NONCOM. De esta manera, podremos garantizar o ayudar a garantizar que el proceso al final sea de mayor diversidad una vez que se haya elegido a los candidatos. Y claro, siempre hay una pregunta en cuanto a la diversidad geográfica. Charles se está uniendo al consejo, creo que actualmente está en California, pero yo lo conozco a él porque principalmente trabaja en Hong Kong. Así que la pregunta aquí sería, por ejemplo, voy a contar con John como si estuviera en su lugar actual o del lugar donde él ha trabajado mucho. Yo, por ejemplo, trabajo en California. Bueno, he trabajado mucho en cuanto a California y Estados Unidos, pero vivo en Europa. Actualmente vivo en Portugal. Así que la manera que contamos esa información influye mucho
en las estadísticas de la diversidad geográfica. Nosotros podemos contar esos resultados y identificar brechas, pero es importante que entendamos exactamente cuál es el objetivo. Luis, tiene la mano levantada. ¿Le gustaría hacer un segundo comentario? Disculpe, no me cansé de tener la mano levantada. En el chat, Gunela escribió que la diversidad de NONCOM parece ser clave para mejorar la diversidad. Hay buenas maneras de animar para que tengamos mayor diversidad en los NONCOM. ¿Hay algún comentario en cuanto a esa pregunta? Puede ser del consejo, de los participantes. George, sí, yo podría hacer un comentario. El comité debe tener por lo menos una persona que sea recomendada por las divisiones y una persona recomendada por todos los miembros organizativos. Después de eso, los otros miembros se eligen por el presidente y se aprueban por el consejo. Yo utilizo esa libertad para seleccionar a personas. Tengo dos miembros de un consejo anterior de ISOC en mi comité. Las dos son mujeres y nosotros pudimos obtener ese comité diverso a través de la selección. Así que el consejo tiene que animar al NONCOM para que pueda tener ciertos resultados. Gracias. Gracias. Y para hacer un poco más de seguimiento, yo desconozco alguna ocasión recientemente donde el Consejo ha rechazado una nominación para que alguien sea miembro en el NONCOM. Así que el NONCOM tiene bastante libertad ahí. Ahí vemos en el chat que la experiencia en muchos de los NONCOMs eran en cuanto a la diversidad, que utilizaban la experiencia en otros consejos o la capacidad de entender ciertas reglas como las de contabilidad, que estos se utilizan como filtros y por ende es difícil poder lograr una diversidad de género o diversidad geográfica. ¿Le gustaría hacer un comentario? Sí, bueno, brevemente. Hay reglas que se incluyen en los non-com al inicio y esto influye en manera significante la capacidad de poder elegir candidatos de estos grupos pequeños. Nosotros pues vimos esto en los años donde yo estaba trabajando en uno de los comités. Cheryl, gracias. Disculpen, tengo la voz ronca. Bueno, siguiendo de esta última intervención, las reglas, las ordenanzas, estos filtros son muy importantes. Tal vez puede ser más efectivo en mi experiencia cuando uno tiene un comité de nombramiento y no uno de nominación, ya que a veces tal vez puede parecer un concurso de belleza y se pierde un poco de esa influencia en ese nivel. Y algunas entidades lidian con una situación como esa, haciéndolo un proceso más híbrido. Tienen un mecanismo y tienen seguimiento, así que tienen distintos criterios. Yo no estoy recomendando eso, sino que estoy diciendo que podría ser una solución posible. Gracias. Gracias por esa observación.
I remind folks that if they would like to type their Les question recuerdo que si quisieran into the chat, compartir sus preguntas en español o en francés en el chat, lo pueden hacer y lo vamos a traducir. O si quisieran hacer una intervención en inglés o en español, los intérpretes utilizarán la opción para interpretar su comentario. Kevin, would you mind putting the slide for how to access the Kevin, translation ¿le facilities? importaría poner la diapositiva acerca de cómo acceder a la interpretación de idiomas? So I'll remind you that the floor is open. The board's here to listen. Les recordamos que el diálogo se encuentra abierto. Estamos aquí para escuchar sus comentarios. Si tiene algún otro comentario que compartir, estamos preparados para escucharlo. Charles asks in the chat, Charles given pregunta en el chat, dado el estado actual en cuanto a GRWG, ¿cuáles serían los próximos pasos para considerar? Me parece que la Junta debe celebrar su próxima reunión para hablar sobre los próximos pasos y lo vamos a incluir en el diálogo de la Junta que sigue. Y George parece que tiene la mano alzada. Sí, quisiera hacer un comentario sobre la diversidad, que el diálogo en el NONCOM de este año parece haberse enfocado más en la diversidad geográfica que cultural, y es importante incluir marcos culturales de diferentes regiones con diferentes tradiciones y que esto sea disponible para hacer comentarios sobre los candidatos. Eso nos aleja de la diversidad geográfica y todos los temas que tienen que ver con esto. Digamos que Charles se consideraría a Hong Kong como un espacio cultural que él representaría, mientras alguien como yo representaría un lugar como Estados Unidos. Gracias. Gracias por esa reflexión. Para volver a la pregunta de Charles, el aspecto del que estábamos conversando anteriormente de si utilizaríamos el poder para asignar a alguien para una acción de diversidad en especial, es algo que la Junta abordará y qué mecanismos utilizaríamos si fuéramos a aplicar ese poder. Entonces se trata de las estrategias que se podrían aprobar para implementar esa estrategia. Daríamos bienvenido a alguna opinión, comentario, las estrategias que podríamos utilizar como Junta. Además, en cuanto a lo que mencionó George sobre el NONCOM y formas de reforzar esto estructuralmente o por comunicaciones para que la diversidad de la NONCOM siguiera y se manteniera en pie, especialmente en el grupo de candidatos. Richard ha levantado la mano. Gracias. La otra acción potencial
que abordamos es la idea de realmente enfocarnos en la diversidad de habilidades de una persona y cómo afecta a la comunidad, pero qué perfil sería útil también. Llevamos unos años desde este punto de perspectiva y creo que sería útil como iniciativa para tomar acción. Gracias, Richard. Mohamed. Sí, gracias, Ted. Soy Mohamed Shabir, para que conste en la reunión. En cuanto al ejercicio del poder, es una pregunta que Ted hace a la comunidad. Yo diría que después del proceso de elección y el proceso de nominación y cuando se complete y finalice entre 2 a 3 meses, que se utilice para los fideicomisarios y durante el proceso del ciclo hasta que funcione y opere la Junta. En cuanto a apuntar a los nuevos fideicomisarios, tener una comité o que creo que incluso no consideraría las habilidades, discapacidades de los candidatos u otros requisitos que se exigirían por la Junta. Utilizaríamos este tiempo, digamos, entre la selección de los candidatos por parte de la comunidad y el inicio real de los candidatos como parte de la Junta. Con eso podríamos iniciar en caso de que quisiéramos utilizar nuestro poder. Y luego, en cuanto a la Internet Society y la función principal, hay que esforzarnos y hacerlo. Definir la diversidad para la Internet Society, hay que considerar cómo la Internet impacta a personas en diferentes grupos y cómo las personas influyen en el Internet. Siempre hablamos sobre la diversidad y la discapacidad de la diversidad en los diferentes foros, la discapacidad en cuanto a la población que vemos, un 15% de la población se estima. En cuanto al género, puede causar disparidad en cuanto al género. También es un problema intercultural. Cuando consideramos la diversidad, debemos considerar cómo el Internet y las personas que lo utilizan definen la diversidad y cómo influyen ellos. Ese sería mi comentario y si alguien quisiera añadir algo, por favor, adelante. Gracias por su comentario, Mohamed. En cuanto al primer aspecto, parecía que estaba recomendando que la Junta hiciera una cita en el periodo en el momento que los votos han sido contados y el momento en el cual los miembros seleccionados por la NORCOM han sido elegidos. Y tiene sentido, pero recuerden que la junta que realizará la cita no es la junta de la cual serán miembros los candidatos. Los miembros que saldrán de la junta debido a los límites del término o el mandato es diferente a la otra junta y eso queríamos hablar con la comunidad. Sería apropiado hacer una cita en este momento
o quizás sería apropiado hacerlo después para que lleguen a su propia conclusión de quién serían los apropiados. Y creo que eso es otra pregunta de cómo utilizamos el poder de la Junta para abordar estos temas. No ha sido tan simple como decir, bueno, traigamos unos candidatos y hagámoslo. Mohammed, your hand is up. Did you have a further intervention? Mohamed, ¿tiene la mano levantada todavía? ¿Tiene otro comentario? So we have just a few minutes left. The floor is still open for. Nos faltan solo unos minutos más. Tenemos el diálogo aún abierto en caso de que alguien quiera compartir algún comentario más. Okay. Next, I'd like to, just as a form of wrap up, thank both. Y ahora para finalizar, quisiera agradecer a ambos copresidentes por su trabajo y el esfuerzo. Hans-Peter y George, agradecemos el esfuerzo que han hecho para la comunidad a través de la Junta y muchas gracias por los que se han unido hoy para compartir sus comentarios. Habrá una segunda sesión más tarde el día de hoy. Tendremos otra reunión sobre el mismo tema para que las diferentes zonas horarias tengan la oportunidad de hacer comentarios, y al final del mes también tendremos unas sesiones más para abordar el otro tema que quisiéramos abordar que ha surgido por parte del grupo de trabajo sobre la reforma. Agradecemos su atención, su participación el día de hoy, y será un placer seguir este diálogo en diferentes foros a medida que vamos organizando las sesiones. Muchísimas gracias.